escucharlos cuando y donde quieras. Además, también podés seguirnos bajo el mismo nombre en Instagram para enterarte de todas nuestras novedades. Radio Germán Abdala, la radio de las y los trabajadores estatales. Les dijimos que hoy la radio tiene la particularidad de tener muchos invitados, invitadas, porque juntamos todo lo del fin de semana, las ganas de volver, los feriados, y arrancamos con nuestro guionista en Dinamarca, que es el guionista de la radio. Y para hoy estaba preparada una visita en particular, especial, porque estamos hablando de dos compañeros despedidos. De arranque ya así vamos a estar charlando con la Javi. Vos le podés hacer la presentación porque tenés todo el dossier de los compañeros. Sí, claro, están con nosotros Josefina Vilorú y Uriel Weickman. Ellos vienen porque ATE Capital está dando lugar a una formación en perspectiva de discapacidad para una participación gremial inclusiva, y nos pareció copado desde Radio Germán Abdala poder darle participación a los compañeros y que nos cuenten el porqué de la importancia de esta capacitación. Primero vamos a presentarlos a ellos. Está Josefina, bienvenida. Ella es trabajadora de Copidis, trabajadora social y especialista en discapacidad, y Uriel Weickman, que es secretario de Educación en FAICA, licenciado en Educación y educador social. Bienvenido, Uriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Gracias. Qué buen nombre. ¿Uriel? Uriel me encanta. Uriel. Sí, Nombre bíblico. original. Bíblico, Sí. ¿no? Es bíblico el nombre. Bueno, ¿quieren contarnos un poco cómo surge la idea de la capacitación en ATE? Mira, no sé si Uriel querés empezar vos, si no, hago Dale. un breve resumen. La propuesta vino desde lo que fue la parte de formación Sí. de Cecilia Castro, que está a cargo ahí de la parte de formación de ATE Capital, Sí. y también de los compañeros y compañeras de la Junta Interna de Andis, ¿no? Sí. De ATE Andis. Viendo la necesidad, en principio se había pensado quizás algo más general para todos los afiliados, afiliadas y afiliades de ATE, para que haya también una perspectiva de discapacidad, ¿no? A la hora de pensar en cómo nos pensamos como trabajadoras y trabajadores, con compañeros o compañeras con discapacidad. Pero después, pensando más en la coyuntura, cuando empiezan a haber esta masividad de despidos, ¿no? Y también entendiendo de cómo abordar en esas circunstancias, porque muchos de esos despedidos y despedidas también fueron compañeros y compañeras con discapacidad. Claro. Entonces se pensó en principio más enfocado a los delegados y a las delegadas y delegades. También para, tener herramientas, no solo como para que los compañeros y compañeras sientan un espacio de contención justamente en el sindicato, que son quienes nos podían defender, ¿no? En ese momento. Y también saber cómo abordarlo, ¿no? Digamos, siempre fue una idea de que haya en general en el Estado una formación en perspectiva de discapacidad general. Sí. Todavía nos falta mucho recorrido en ese sentido, pero bueno, la verdad es que esta propuesta nos pareció buenísima, y bueno, y ahí con Uri la armamos un poco, con nuestra trayectoria de lo que veníamos Claro. haciendo. Y bueno, y ahí arrancó todo, y bueno, la verdad que salió muy lindo. Ya tuvieron la primera cohorte, ¿no? Ya tuvimos la primera Sí, cohorte. sí, la hicimos ahí en mayo. Sí. Y bueno, para nosotros fue un desafío, porque tuvimos como que reacomodar un poco la formación, la propuesta formativa que teníamos. Pero bueno, nuestro rol en el Estado, digamos, cuando éramos trabajadores del Estado, era ser capacitadores de la unidad de capacitación de la Agencia Nacional de Bien. Discapacidad, Claro. donde brindamos este tipo de instancias formativas para los trabajadores del Estado, empresas subsidiarias del Estado. Hemos dado capacitaciones de Trenes Argentinos, Aerolíneas Argentinas, AISA, Sí. hasta en el Ministerio de Desarrollo Social, en Mirá. Tecnópolis, para el Ministerio de Cultura, y también, el área brinda capacitaciones en distintas áreas del Estado. Antes, se trataba de llegar con muchas capacitaciones. Ahora la coyuntura es que más o menos redujeron el equipo a la mitad, Claro. más o menos con los despidos,
y bueno, queda un poco menos de trabajadores, pero bueno, la importancia de poder hablar de estos temas, de hablar de la perspectiva actual de discapacidad, de hablar primero de personas con discapacidad y ya no más de discapacitados, Oh. ni minusválidos, ni de personas especiales, ni con capacidades diferentes. Todos términos, bueno, que han sido construidos a lo largo de la historia, del tiempo, por entender a la discapacidad entre distintas maneras, ¿no? Nosotros siempre nos amparamos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI de las Naciones Unidas, y lo que busca y propone es impulsar lo que se conoce como el modelo social de la discapacidad, y con la Convención se instala el paradigma de derechos humanos en discapacidad concretamente. El modelo social tiene que ver con entender a la discapacidad de otra manera. Antes se la entendía desde una mirada más o asistencialista, con una mirada completamente normalizadora, donde se ponía el foco en entender a la discapacidad como algo que no debe existir. Estamos hablando de la antigüedad, ¿no? Hay una práctica más eugenésica, esto donde se eliminaba, se ocultaba a las personas con discapacidad. Estamos hablando de la edad antigua, la edad media y demás, y eso fue quedando mucho en el tiempo. Después ya para mediados del siglo XIX y principios del siglo XX se instaló más lo que se conoce como el modelo médico o rehabilitador de la discapacidad, donde buscabas curar la discapacidad y eran los médicos o los profesionales del ámbito de la salud. Y esta mirada social que nos estás contando, ¿no? O esta perspectiva social, tiene que ver con que la discapacidad no es solo de esa persona, ¿no? Sino de toda la sociedad, y que tiene que haber algo de, para que... Sí, por eso ahí vamos, ¿no? O sea, toda esta mirada donde se ponía el foco en que la culpa la tiene la persona con discapacidad, y donde se busca actuar sobre ese cuerpo que está mal, ¿no? Según determinados estándares, tras muchos años de lucha y conquista de distintos movimientos sociales de personas con discapacidad, donde alzan su voz y toman el protagonismo, es que se instala entre la década de los 60, 70, lo que se conoce como el modelo social de la discapacidad, donde se entiende que la discapacidad tiene que ver con lo que ocurre en el entorno, en el espacio, y donde es el entorno, como está pensado, no está pensado en la diversidad en general, ni en la diversidad de cuerpos, ni de manera de percibir, ni de interpretar la realidad en muchos sentidos. Bueno, genera barreras que impiden una participación plena y efectiva en la sociedad, y barreras que impiden el pleno ejercicio de derechos y tener una vida digna. Entonces, de ahí es donde se habla del modelo social. Y esto es importante que se empiece a hablar para cambiar esta mirada y ya no hablar de personas con necesidades especiales o una persona especial. Sigue habiendo mucho de esto, no, porque el otro día trataste de una persona, era una persona especial. ¿Especial? ¿Qué? Especial es ¿Para de jamón y morrón, ¿no? Uriel, me parece que también ahí vos traes una cosa que tiene que ver con algo que pasa en la sociedad y está vinculado a las estigmatizaciones también a las personas con discapacidad. Porque, digo, esto de el pobrecito, el que no puede, el que no tiene, ¿no? ¿Cómo se introduce o la en este contracara tiempo del héroe, que también o el héroe, bueno, que en realidad en este tiempo de crueldad, ¿cómo lo ponemos, no? ¿Cómo lo instalamos en la mesa? Y bueno, ahora en estos tiempos estamos medio complicados. Con eso justamente pueden volver ciertos discursos y acciones de odio, de miradas, lo que conocemos como capacitistas. Y lo que decís, ¿no? Esta mirada del héroe, del pobrecito y demás, son cuestiones que nosotros trabajamos como los principales prejuicios que están vinculados a la discapacidad, y son los prejuicios que siempre trabajamos en las capacitaciones, ¿no? No sé, José, ¿vos querés profundizar un poquito sobre eso? No, que tiene que ver con esto que hablaba Uri de estas barreras. El modelo social lo que dice, sí, entender que no todos y todas tenemos discapacidad, porque si no, no existe la discapacidad en realidad. Claro. Queda invisibilizada, y sobre todo, digo, este colectivo que viene luchando ya hace muchísimos años. Arranca sobre todo en la década del 60, ¿no? Con este pleno auge de luchas sociales y civiles, y en eso se suma también la lucha del colectivo de personas con discapacidad, y el foco es eso, es poner en cómo está pensada la sociedad, ¿no? Está pensada muy, no solo heteronormativa, sino de estos cuerpos hegemónicos que tienen que responder a determinados estándares. Entonces, ser productivos. Productivos. Bueno, de hecho, digo, una de estas barreras que se plantea es la barrera actitudinal,
que tiene que ver con estos estereotipos y prejuicios, Claro. que es lo más Claro. difícil de romper. Sí, porque cuando uno dice barreras, o yo al menos, lo primero que veo es algo físico. Uy, no hay una rampa, pero en realidad son un montón las barreras que hay. Digo, son Claro. culturales, son actitudinales, como estás diciendo vos. Claro. Tal cual. Y ahí hay un aspecto, porque lo que primero pensamos es esto, no hay un ascensor, no hay una rampa, o solo hay escaleras, digamos, para el ingreso y el acceso. Sí. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona con discapacidad, no solo motriz incluso, ¿no? Con Claro. cualquier discapacidad, ingresa a un espacio físico? Claro. ¿Cómo interactúa con ese espacio? Claro. Ni hablar. ¿Cómo Claro. está dispuesto el lugar para una circulación y un acceso a la información de lo que nos brinda ese espacio físico o la información que puede ocurrir desde un lugar de atención al público hasta, no sé, ingresar a una escuela y acceder a un aula? ¿O qué pasa dentro de las aulas con el acceso a la educación? Yo te quiero contar una cosa a los dos. En el año 2015 hubo un ingreso, 2014-2015 en el Estado, por lo menos en mi sector, de personas con discapacidad, ¿no? Se hicieron talleres, yo participé de varios, ¿no? Y la verdad me sentí muy confortado por quienes dieron los talleres, por la manera que nos descarnaron en la cotidianidad de cómo tratamos a la otra persona. Ahora bien, terminó el gobierno de Cristina, viene el Mauricio, y Mauricio. todos los compañeros y compañeras que habían ingresado pululaban por los pasillos. Dejaron de... los talleres eran de cómo convivir y cómo aprender nosotros a compartir con estos compañeros y compañeras. La verdad que estuvo buenísimo, pero particularmente este tipo de gobiernos, ya lo dijo Uriel, tienen este avance. Habían quitado las pensiones por discapacidad en el gobierno de Mauricio. Sí, claro. Y ahora hay un nuevo avance. Por eso digo, cuánto de lo que ustedes hacían en su espacio era importante para esta convivencia. Entonces digo, qué lejos que está todo ese tiempo con el ingreso. Por ejemplo, vos me estás hablando de que se viene hablando de cómo entender la discapacidad social desde la década del 70. Y acá hubo, por ejemplo, mi hermana la jubilaron. Le dieron una pensión graciable para que no reclame trabajo, el 2% de ingreso al Estado. Y le cortaron esa posibilidad. Digo, tantas cosas que hay para revertir, ¿no? Bueno, todos esos estereotipos y prejuicios influyen. Hay como una estadística no más general de que cada 10 personas con discapacidad, 8 no tienen trabajo. Entonces, Claro. bueno, preguntarnos, ¿no? cuál es la responsabilidad colectiva y social también para que Total. eso suceda. Si lo Ujú. pensamos como un pobrecito o lo pensamos como un superhéroe, y no primero cómo lo pensamos como persona, ¿no? Bien. Claro. Porque lo estamos corriendo de esa categoría de ser Exacto. humano y de persona. Que si lo pensamos como una persona, lo tenemos que pensar como un sujeto de derecho, Tal cual. al igual que cualquier otra persona. Tal cual. Entonces, cómo se piensa también lo que pasaba es que quizás por esta cuestión de cumplir con el cupo Ujú. laboral, hoy en día la ley que tenemos solamente exige al Estado. Claro. Eso se cambió, ¿no? Porque en la década del 70, con el Frente de Tenés Iniciados razón. Peronistas, lo que se había logrado en lo que tenía que ver con lo que es la inclusión laboral es que tanto empresas privadas como el Estado, como empresas mixtas, tuvieran que tener un piso de un 4% de personas con Qué discapacidad, buen dato. ¿no? con sus plantas de Ese es contenido del trabajadores. curso. Ah, muy No, bien. vale. Estoy expoliando. Claro, igual casi todo lo que estamos hablando es contenido del curso. Está ¿no? bueno. Es muy bueno. Pero en el 81, estábamos bajo la dictadura cívico-eclesiástica o militar, esa ley se deroga y lo que se reformula es obligar solo al Estado a que tome como piso un 4% de personas con discapacidad. Y eso se mantuvo hasta el día de hoy. Digamos, ¿no? Sí. No se ha modificado. Exacto. Y no se cumple tampoco, Claro. porque la No. mayoría de los Claro. organismos no llegan ni a un 1%. Ahora tal vez te chamullan que hay más del 1% porque bajó la planta. Claro. Uriel te la Pero pega bueno. así. Claro, Para exactamente. afuera, ¿viste? Pero Afuera. históricamente nunca llegó al 1%. O sea, porque también a veces la gente no sabe cuál es la proporción estadística de personas con discapacidad que convive en la Argentina Claro. con nosotros. Todavía no están los datos definitivos publicados de la población con discapacidad en INDEC después del Ujú. censo del 2022,
nos venimos fijando sistemáticamente, porque hasta entre abril y mayo se publicaron datos de fecundidad, de pueblos indígenas, de pueblos migrantes y demás, y los de discapacidad todavía no están, siempre tarda un poco. Eso era una de las preguntas que tenía anotada para hacerles, porque es verdad que en los últimos años hubo un gran avance respecto a hablar de los grupos vulnerados, no sé si a la discapacidad se la puede llamar así, pero sí, digamos. Sí, somos somos la primera minoría, digo somos, perdón, ¿no? Yo soy una persona con discapacidad también, ¿no? Bueno, por eso, hablando de las minorías, creo que hubo un avance un montón y que hubieron un montón de grupos que tuvieron un montón de visibilidad en la agenda. Y me da la sensación de que, esto tal vez es un prejuicio mío, pero que la discapacidad no tuvo ese mismo avance, digamos, como... Y tiene justamente mucho sentido que cueste visibilizar. A ver, el movimiento feminista, digamos, y las luchas de género han tenido también mucho recorrido para tener como una agenda unificada, ¿no? En discapacidad es más difícil porque en general las personas con discapacidad históricamente hemos sido habladas por terceros. Claro. O sea, se hablaba de discapacidad por terceros, por familiares, por profesionales. Claro. Eso cambió muchísimo en los últimos años, pero hay algo muy instalado. Cuesta reivindicar la voz de las personas con discapacidad. Bueno, de hecho, en medios de comunicación hay una gran invisibilización de la discapacidad. Hay porque poca representación de personas con discapacidad en medios de comunicación. Totalmente, y porque lo que sigue vendiendo en los medios es el superhéroe, el que conquistó y se superó a sí mismo, o el pobrecito, y cómo, o sea, el discurso de cuando se retiraron las pensiones por discapacidad en 2017 era diciendo, ¿cómo le vas a sacar la pensión a un discapacitado? Tenés que ser, ¿cómo podés hacer eso? Que tenés que caer muy bajo. Es como lo último de la sociedad, vos lo querés atacar. Bueno, pero eso es cierto, somos lo último de la sociedad. ¿Sí? No lo voy a negar, pero reivindicar ese discurso y plantarnos siempre en ese lugar hace que nunca tengamos una voz real, o cuando organizaciones de personas con discapacidad iban a reclamar o hablar un poco del tema de pensiones, me acuerdo porque fue como un momento mediático donde la discapacidad estaba en tema todo el tiempo, mucho más de lo que a veces está con todos los problemas que hay con el sistema de prestaciones, ¿no? Para la discapacidad. Pero como que ahí se hablaba todo el tiempo. Y a ver, yo vengo del mundo de las organizaciones de personas con discapacidad. En ese momento trabajaba para la Red de los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI, que fue la que impulsó el amparo colectivo por la quita de pensiones, ¿no? Entonces, una compañera fundadora de REDI, ¿no? Madre de persona con discapacidad, fue a hablar a un medio periodístico, y donde quería explicar un poco la importancia del impacto que tenía la pensión como medio de subsistencia para las personas con discapacidad. Es que tal vez no era la mejor respuesta. El sistema está medio viciado, a veces de mucho uso político, se le pudo haber dado la pensión no contributiva y demás, que es lo que se cuestiona ahora incluso fuertemente. Pero entender de que ese es el medio de subsistencia y que tener una discapacidad para el entorno familiar implica un nivel económico de mucho gasto. Sí, claro. Y que quitarle ese medio de subsistencia es complicado. Bueno, no le dejaban terminar de hablar y explicar, y le consultaban más al abogado previsionalista que habían invitado, que era el experto, ¿no? Y que sabía hablar de todo el sistema previsional, pero en realidad no sabía de discapacidad. E invalidaron completamente la voz de una persona que tiene un recorrido histórico dentro del colectivo, que viene representando una organización que tiene mucho peso en la Argentina, ¿no? Vinculada a la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, eso es con lo que combatimos. Y por eso es tan importante estos cursos de formación sobre la perspectiva de discapacidad. Ahora, no solo para hablar de los delegados, sino también como para hablar un poco de... Bueno, pero empezando por los delegados, digamos. En este caso, sí, desde hace... o sea, pero la idea... A ver, a veces hay instancias y espacios, no sé, hay consultoras o se está empezando a hablar de este tema en las empresas, donde hay que buscar la vuelta de tuerca, no puedes hablar siempre, no, de los derechos humanos, porque no es el discurso empresarial, digamos, al que tenés que llegar, y porque se va complicando ahí un poco. Pero bueno, se está empezando a hablar, pero bueno, con toda esta ola que hay ahora de la derecha, que resurge fuertemente, y es difícil. Entonces, como todo la agenda que se veía construyendo en el sector privado, y ahora tal vez empieza a modificarse. Claro. Y podría haber un delegado que sea del cupo de discapacidad. Nosotros tenemos ¿no? delegados. Han habido, nosotros hemos tenido en desarrollo social un compañero. Sí. Bueno, un poco también tiene que ver con eso, con esta participación gremial, digo, no solo de acercarte como afiliado o afiliada o afiliade, sino que también
puedan ser propuestos, ¿no? Como figuras, como delegados y delegadas, y que estén en tomas de decisiones. Claro. Que eso es lo que siempre termina costando, ¿no? Y aparece este techo también, Claro. donde entonces la persona con discapacidad tiene que ser cuidada, ¿no? Cuidado por un otro sin discapacidad, Claro. pero donde no está la participación plena y activa de la persona, en que puede ocupar esos roles y que también puede tomar decisiones, Tal digamos. cual, o hablada Y por cuidar otro. a un otro. Claro, Sí, o sí, hablada por otro, totalmente. como decía Uriel recién, ¿no? O sea, no poder tener la voz propia como para poder decir y actuar desde sí mismo, ¿no? ¿Esos talleres tienen algún registro, quedaron grabados, hay algún material? Tenemos material que producimos con Uri, Vamos. escrito, Gráfico. gráfico, que está subido ahí al campus. Está bien. Igual pero seguramente van a hacer más presentaciones, ¿o no? La idea Claro. es que sí. La idea es que sí. Por ahí Ceci está tratando de impulsar. Y podemos Eh, hacer acá algún aportar. Acá hay un dispositivo, una herramienta, se llama Radio Germán Abdala, tiene todas estas cuestiones. Podemos ayudar con ir grabando podcast, grabando Sí, sería algún interesante. tipo Estaría buenísimo. y compartirlo con otros espacios que no tengan este tipo de... Porque me dijo algo pensando, ahora te lo voy a volver a preguntar, porque en un momento me parece, no sé si interpreté mal, dijiste, no es un problema de rampas, accesos, y no es tan solo eso. Puede ser que lo hayas dicho Claro, así. no, lo decía en ese sentido, porque muchas veces se cree con poner la rampa, poner un Eso. ascensor, alcanza. No, ya Vamos abrimos, por ahí. accede al espacio. Claro. Claro. ¿no? No, no. Eso no es accesibilidad No, no. únicamente. Porque la pregunta es, una vez Entendí que bien. lograste que la persona con discapacidad ingrese al espacio, ¿qué ¿Qué? pasa adentro de ese Claro. espacio? Sí, ¿Cómo es la total. Con la circulación persona y con la discapacidad. participación encantó. de esa Claro. persona dentro de ese espacio? De la persona con Sí, discapacidad. fundamentalmente el acceso a la información, que vos lo decías hace un ratito, Sí. porque vos tenés la rampa para entrar a un hospital, pero si no tenés las herramientas para sacar el turno médico que necesitas, digamos, Chau. y saber qué es lo que... Y bueno, ¿Y ahí qué hay pa- otra y barrera, te pregunto digamos. más, ¿qué es lo que pasa en la atención con el médico, con el profesional de la salud? También. Sí. ¿Cuánta información hay accesible? ¿Cómo es la consulta? Re. O te dicen, no, vení con tu mamá, o vení Tal con cual. Sí, un la privacidad. acompañante, Claro. la privacidad. Bueno, ahí empiezan a darse otras las fuertes barreras que tienen que ver con este modelo social de la discapacidad. José había mencionado las barreras actitudinales que tienen que ver con esto, con los prejuicios, con los Sí. preconceptos, con Total. la actitud que tenemos como persona. Las otras dos barreras principales tienen que ver con barreras físicas, de cómo está Sí. dispuesto el entorno, y no solo, como esto decíamos, porque pongo una rampa ya resolví la barrera física. No, claro. Tiene que ver cómo dispones ese entorno y ese espacio. Y por otro lado, una fuerte barrera son las comunicacionales, Re. que tienen que ver con el diálogo y la interacción interpersonal, pensando en qué pasa con las personas sordas, si no está mediada por la lengua de señas, o qué pasa también con aquellas personas que tienen otros tiempos, otras maneras para expresarse, para interpretar e entender el circuito de una conversación, de donde se requieren otros tiempos, otros procesos y demás cuestiones. Y después, ¿cómo producimos la información? Sí, sí. ¿Qué tan accesible es? No solo o sea, en un video, ¿cuánta información textual aparece? ¿Y qué pasa con las personas con Claro. discapacidad visual? ¿Hay una voz en off o no hay una voz en off? ¿Hay intérprete de lengua de señas? ¿Hay lengua de señas en ese video? ¿No lo hay? ¿Lo Me hay? encantó. Sí, sí, Todo tal el cual. contenido que estamos diciendo, ¿estamos seguros que todo pueden acceder a él? Una persona, o sea, sin poner limitaciones ni medir la capacidad de entendimiento de las Sí, personas. sí, sí. Pero las personas con discapacidad intelectual requieren que a veces el discurso o la información esté dispuesta de una manera particular Claro. para facilitar esa interpretación y ese entendimiento. Todo eso tiene que ver con la accesibilidad comunicacional. Y nosotros en general seguimos produciendo información Sí, sí. y contenido de una manera tal vez muy tradicional sin Claro. entender de cómo hay un consumidor de esa información detrás del otro lado de una radio, de una televisión, de un papel, o sea, de un diario, de un medio digital, qué es lo que publicamos en internet, cómo disponemos la información en las redes sociales. Bueno, todo eso importa y hace a la producción de accesibilidad. Totalmente. Tal vez la invitación es no seguir pensando tanto en cómo seguimos entendiendo la discapacidad, que es importantísimo, Ujú. pero también empezar a entender cómo producimos o qué no producimos de accesibilidad en nuestra sociedad. Sí, entender que las personas con Muy discapacidad también son consumidoras. Totalmente. Claro. Sí. Porque si no, esta cuestión de
de que cuando se empezaron a armar este tipo, como con vos contaste, de talleres que vos pudiste participar o este tipo de formación o lo que hacíamos nosotros en la unidad de capacitación, tiene que ver con que históricamente las personas con discapacidad estuvieron en instituciones. Bueno, antiguamente eran asesinadas directamente, ¿no? Pero después lo que más conocemos, y hasta no hace mucho tiempo, y hoy en día algo de eso se sigue manteniendo lamentablemente, es que la persona estaba dentro de instituciones. Y institución, familia también puede ser, ¿no? Claro. Era familia, Sí. escuela, casa, y no había una participación en la comunidad. Entonces tiene que ver. Hay ¿no? una Un infantilización, ¿no? Digo, Tal creo que cual. es otro de los Sí. estereotipos que hay respecto. Ni hablar. Sí, ese es uno de los principales. Digo- Pará, escúchame, pará, por favor. No queda acá esto. No es una vez que viene. Hay Le dimos producción challenge por hacer. accepted, digamos. Hay No, pará, Aceptado. vamos a esto. Piénsenlo. Tienen toda la disponibilidad del colectivo, de la radio, de la gente que trabaja. Arranquemos. Nosotros hacemos lo que ustedes nos dicen, lo que es conveniente. Me parece, Uriel y José, ir paso a paso, decir, bueno, arranquemos con esto que ustedes ya tienen como práctica de los talleres, radializarlo o visualizarlo. A nosotros tema hablaba- por semana se podría plantear. Claro, Claro. y se viene la columna. Exacto. Ahí está. Claro. Y se viene la columna. Listo. Me Y encanta. escúchame, Quedamos, y ya quedamos. estaba mirando dónde puede ir el subtitulado y estoy pensando, entra en el cuadrito de un lengua de señas, Leo. Buenísimo. Sí, bueno, ya está. vayamos esto, ¿no? Comunicación, discapacidad y nuestro compromiso de que esta no sea la única visita. Y yo quiero hacer el paréntesis muy importante de cómo nuestro sindicato logra rescatar a los compañeros que fueron formados en el Estado, que eran garantía de derecho Bien. desde el Estado de los Muy compañeros con bien. discapacidad, para dar esta formación y seguir formando a los compañeros del Estado. Exacto. Porque hay que hacer más verbos, viste, nos comprometemos, pero hasta ahí. No, acá hay acción, así Bueno, que compromiso de producción. en principio. lo pensamos, Me encanta, lo me encanta. pensamos. Dale. Lo Dale, pensamos, nuestro productor general estaba con un problemita de salud, pero ya nos vamos a poner en contacto para generar. Qué bueno que estuvo lo que me enseñaste hoy. No es un problema de rampas, No. ni de Únicamente. señas. Exacto. Pues Porque sí, las son necesitamos. importantes. Sí, sí. Claro. Estamos en un primer piso, nosotros no estamos Claro. muy Exacto. accesibles. Claro, yo no vi un ascensor por acá. Claro, Claro. no lo hay. No, no lo hay. Che, qué bueno, es un buen día de notas. Uriel, Gracias, José. José, gracias, Gracias, Uriel. Re No, por linda, favor. la verdad. Y como dice Javi, buena la actitud de nuestra organización. Vamos a la pausa, música en el recuerdo hoy en el agujero. Ya viene el pibe eterno, Manolo Soiro, para charlar con nosotros. Te llamé porque hace un año